Los miércoles comenta con nosotros el doctor en Derecho Porfirio Ramírez. En ocasiones anteriores lo estábamos viendo a distancia a través de los medios virtuales. Hoy está en nuestro estudio, pero de cualquier manera guardando sana distancia. Estamos juntos, pero separados. Estimado Porfirio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Juan Carlos, buenos días. Muchas gracias nuevamente por estar acá. Qué bueno que estás de regreso con nosotros. Hoy el tema es interesante. Sabemos que en las últimas semanas, en los últimos meses, a partir de toda la crisis económica que se viene por el confinamiento, por la pandemia, a partir de que el propio gobierno toma como determinación que las escuelas deben dar clases en sistemas a distancia, estos dos elementos, la crisis económica y el hecho de que las escuelas no estén operando como es regular, generó que muchos padres de familia no pudieran o no quisieran pagar colegiaturas o cuotas escolares, y también ha generado que ahora muchas escuelas estén tomando represalias, entre otras cosas: no me pagas, no te devuelvo tus documentos. Sobre este tema hablamos el día de hoy, Porfirio. ¿Se puede, no se puede retener el documento? ¿Qué hacer ante la advertencia de una institución en torno a este tema? Claro que sí, Juan Carlos. Mira, es muy importante mencionar que la Ley de Educación Pública para el Estado de Puebla sí contempla multas para aquellas instituciones educativas que retengan documentos por falta de pago. Pero la ley es un tanto cuanto abstracta o un poquito incompleta, porque solamente, bueno, refiere que se va a multar. El tema es que ahí la relación es entre el Estado y la misma institución. ¿Qué pasa cuando un menor o un estudiante, por falta de pago, la institución le retiene los documentos? La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció, Juan Carlos, se pronunció, y yo creo que un tema es importantísimo para los tiempos que estamos viviendo, porque la Suprema Corte estableció que ninguna institución educativa puede retener documentos, llámese exámenes, calificaciones, yo inclusive creo que más allá, actas de nacimiento, certificados, que con esto puedan impedir que el menor pueda continuar con su educación. Es muy importante mencionar, Juan Carlos, porque ya lo había yo referido en este estudio, en este programa, cuando existe el amparo contra actos de un particular, excepcionalmente, que se puede considerar como una autoridad responsable. Y es el caso acá, Juan Carlos. Este asunto empezó con un amparo que promovió unos padres de familia, precisamente porque un menor no le entregaban sus documentos por falta de pago de colegiaturas. Llegó a un juzgado federal, el juzgado federal sobreseyó el amparo porque establecía que para ellos o para el juzgador, la escuela no tenía el carácter, a través de los directores, de una autoridad responsable. Se van a un recurso de revisión, lo conoce un tribunal colegiado, y el tribunal colegiado determina que se mande a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en base a la facultad de atracción que tiene la Suprema Corte cuando hay violaciones de derechos graves o cuando el asunto es eminentemente importante, por llamarlo así. La Suprema Corte lo atrae y determina, la primera sala de la Suprema Corte, que efectivamente, primero, lo más importante, que si hay una violación de derechos humanos por parte de los directores de la escuela. Es decir, le da la calidad de autoridad, Juan Carlos. Eso es bien importante porque es un criterio progresista donde dice, a ver, tu director sí tienes la calidad de autoridad, independientemente que haya un contrato de prestación de servicios escolares, porque eso es lo que refería a la primera instancia del juicio, decía, pues no hay una calidad de autoridad, hay un contrato en virtud del cual los padres se sometieron a él y en esa libertad contractual incumplieron también y por lo tanto tienen una consecuencia. La Suprema Corte dice, no, a ver, si efectivamente hay un contrato e inclusive, Juan Carlos, hay un reglamento también, pero entonces la Suprema Corte, ponderando derechos, argumentando, dice, el derecho a la educación está por encima que una cuestión económica. Y aunque tu reglamento también establezca, tu reglamento interno, que por falta de pago puedes retener documentos, el reglamento también es estudiado, Juan Carlos. Inclusive, acá es un llamado para las instituciones educativas, sobre todo privadas, que sus reglamentos internos los adecúen, o en este caso los revisen, pues conocedores de la materia, ¿no? Que ese reglamento no sea violatorio de derechos humanos, porque inclusive se podría atacar el mismo reglamento. ¿Por qué? Por inconstitucional o inconvencional. Entonces la Suprema Corte resuelve y establece que no puede retener la institución los documentos por una falta de pago. Con esto, inclusive, va mucho más allá de la ley estatal, que solamente habla de multas, Juan Carlos.
Porfirio, el otro día escuchaba una explicación que daba alguna institución educativa, donde sí, efectivamente admitía que por falta de pago no se pueden retener los documentos de la persona. Y la explicación que daban, los documentos de la persona son su acta de nacimiento, son los certificados que llevó la persona de grados anteriores, de años anteriores, certificados del pasado que avalan los estudios que en el pasado tuvo la persona, quizás un certificado médico, quizás una carta de buena conducta o de recomendación. Esos son documentos de la persona. Pero decía la institución educativa, el documento que sí podemos retener es el certificado del grado en curso. Cuando termina el grado en curso y no se cumple la contraprestación, es decir, el pago de la colegiatura, la institución sí puede retener ese documento porque ese documento no le pertenece a la persona, le pertenece a la institución en tanto no se cumpla con la contraprestación. ¿Cómo percibes este argumento? Yo creo, Juan Carlos, digo, vamos a hablar que el amparo que se resolvió, en primer término habla de calificaciones del alumno, habla de calificaciones, documentos que van conforme o van relacionados a su historial académico. Por otro lado, Juan Carlos, yo considero que al tener estos criterios proactivos y al ver los argumentos, porque leí los argumentos de los ministros, pues definitivamente le están dando un valor mayor al acceso a la educación que a una cuestión contractual. Y entonces esto va a crear un precedente, porque también es importante mencionarle al auditorio que este amparo no beneficia a toda la comunidad, sino está beneficiando a quien lo promovió, pero claro que crea un gran precedente como criterio orientador para próximos amparos. Entonces lo que hay que evitar a lo mejor las escuelas es que vengan amparos en cascada por retener documentos. Y en cuanto a tu pregunta como tal, Juan Carlos, yo en lo personal creo que hablar de documentos no solamente son actas de nacimiento y calificaciones, sino también inclusive un certificado que ya esté avalado por la SEP y que se llegue a retener, le estás impidiendo al estudiante a que accese a otro tipo de situación académica por una cuestión económica. ¿Y qué pasa con eso, Juan Carlos? Permea en otras situaciones. Estamos también creando un país lego en educación, un país que culturalmente se está retrasando, y entonces yo creo que hay que tener cuidado, ¿no? No se trata de que cada quien interprete la ley, se trata de que los conocedores, nuestra máxima autoridad, que es la Suprema Corte de Justicia, ya se pronunció. Inclusive este amparo, Juan Carlos, duró casi 3 años en resolverse. Imagínate Wow. qué tanto tiempo pasó para que ellos llegaran a esta conclusión. Obviamente pasando por la primera instancia, por el colegiado, y la Suprema Corte en esa facultad de atracción lo recibe y lo argumenta, lo discuten. ¿Y por qué, Juan Carlos? Yo también acá dejamos esta pregunta, ¿no? ¿Por qué lo resuelven o por qué en esta época se está dando tanto a conocer? ¿Por qué? Porque precisamente cuántos padres de familia, por esta situación que estamos viviendo, no tienen la capacidad económica para pagar una colegiatura, y eso le va a hacer en detrimento del menor que le retengan sus documentos, Juan Carlos. Interesante la charla este día. A lo largo de la misma ha estado usted viendo los puntos de contacto, las redes sociales y su número de WhatsApp del doctor en Derecho Porfirio Ramírez. Te voy a pedir, mi querido Alejandro, si me los puedes poner nuevamente en pantalla. Hay un WhatsApp que le atiende de manera sistemática, es el 221 o 221 209 8262. Lo repito, 221 209 8262. Tómele una foto en la pantalla en Instagram, doctor Porfirio RM, y en Twitter, @maestro Porfirio. Son sus puntos de contacto y él nos va a hacer favor 15 minutitos de atender su llamada telefónica. Si quiere consultarle algún tema, le puede marcar ahora al 893-7750. Le dedica 15 minutos a atender dudas o preguntas que tengan. Qué bueno es verte de regreso, estimado Porfirio. Siempre será un gusto tenerte en el programa con temas interesantes. No, Juan Carlos, yo muy feliz de regresar, muy contento, y bueno, pues ánimo para todos y vamos para adelante. Ánimo para todos y vamos para adelante. Bien lo dices. Abrazo, Porfirio. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos.